Nuestra primera noticia es la acusación oficial al expresidente Donald Trump. Y es que ayer Trump se tuvo que presentar en una corte de Nueva York, en Manhattan, porque fue acusado de un fraude. Y todo comenzó hace algún tiempo ya, en 2006, cuando se dice que Trump cometió una infidelidad con una actriz pornográfica llamada Stormy Daniels. Él cometió esta infidelidad y muchos años después, en 2015, el abogado de Donald Trump, Michael Cohen, le pagó a esta actriz $130,000, supuestamente para que ella mantuviera silencio acerca de esto. Luego, la campaña del expresidente Trump, que en aquel momento estaba en campaña presidencial, le pagó a el abogado Michael Cohen esa cantidad de $130,000, como si fuera un reintegro. Es decir, es como si Trump hubiese pagado indirectamente a esta mujer para guardar silencio acerca de esta infidelidad. Y lo que alega el juez, que es en realidad el procurador general de Nueva York, él alega que Trump le pagó a esta mujer para guardar silencio, para así manipular las elecciones de los Estados Unidos. Y que entonces él no perdiera votos en las elecciones de 2016, que nosotros sabemos que él las ganó. Sin embargo, muchas personas critican esta posición del procurador general, porque dicen que ¿cómo podría saber él que la única intención de Trump al pagarle a esta mujer fue que se callara y que él pudiera ganar las elecciones? Con una vida pública tan grande como la que tiene Donald Trump, él le pudo haber pagado simplemente para que no dañara su imagen pública, o para que Melania Trump no se enterara, o por cualquier razón. Esa es una de las críticas que se le da a este procurador. Y no solo eso, sino que Bragg ni siquiera especifica cuál es este crimen que al parecer encubrió con el primer crimen. Porque el primer crimen, como tú lo dijiste, empezó siendo como un delito menor, pero luego lo llevó como un delito más grave en el nombre de que con este crimen estaba encubriendo el otro. Sin embargo, él no especifica, nunca menciona cuál es el otro crimen. Y hay algo muy interesante que dijo un crítico, que fue que ¿cómo es posible que esto sea considerado como proceso adecuado? Diciendo y pensando que es muy poco probable que estos cargos que son estatales, ni siquiera están en la jurisdicción de Bragg, lleguen a ser cargos federales, ni siquiera sería constitucional, porque la Constitución le garantiza al arrestado, al investigado, el proceso debido, el proceso correcto según sus cargos. Y no sería posible cómo te vas a defender si no sabes en qué te estás defendiendo. Es muy importante esto que estás diciendo, porque es que el Código Penal de Nueva York establece que lo que Trump hizo fue un delito menor, pero que entonces, si él lo hizo para defraudar, entonces esto lo convierte en un delito mayor. Y la alegación de Alvin Bragg, que es el procurador general, es que Trump quiso encubrir esto y así defraudar al público americano y que ellos votaran por él. Y entonces, de esa manera, él lo convirtió en un delito mayor. Pero muchos críticos también dicen que Alvin Bragg lo único que quiere es, por así decirlo, complacer la agenda del Partido Demócrata para después poder él lanzarse a candidato a gobernador o a congresista o a algo que le pueda dar una plataforma política. Es decir, él está tratando de ganar capital político diciendo: yo fui el que acusó a Donald Trump, yo metí preso a Trump de alguna manera, yo lo puse en la cárcel, y eso le da como un lugar en la política norteamericana que no tiene ningún otro abogado o ningún otro juez, básicamente. Sí, y es muy triste porque al final es como tú dices, es política, es un juego de palabras, es un juego de tiempo, pero realmente no, es muy poco probable que sea, porque es hasta inconstitucional, ¿no? Y hasta lo comparamos con la historia de Bill Clinton y su infidelidad con Mónica Lewinsky, y en el momento donde él era presidente, tienen historias, tienen textos, tienen testigos sobre esta infidelidad que tanto él como Mónica negaron por mucho tiempo. Pues al final se encontró evidencia
directa del encuentro sexual que tuvieron, y entonces él dijo que sí era cierto, y él aceptó a Mónica Lewinsky, y él terminó su término, De o sea, presidente. su periodo presidencial como presidente, y él hasta se alegraba o celebraba eso, como que yo estuve hasta mi última hora de presidencia, con Sí. 2, según impeachments, pero hasta fue perdonado por ellos. Sí, y al final esta Stormy Daniels firmó una carta en 2018 donde ella decía que ella no tuvo ninguna infidelidad con Trump. Y el mismo abogado Michael Cohen también firmó una carta diciendo que él no había recibido ningún reintegro por esos $130,000 que le había enviado a Stormy Daniels. Entonces, es un caso muy intrincado para de verdad ser por el cual van a meter preso a Donald Trump. Es decir, cuando uno se imagina, ¿por qué van a meter preso a Trump? Uno se imagina una teoría de la conspiración con Rusia. Uno se imagina que, por ejemplo, tu hijo tenga una laptop con la que está conectada al gobierno chino que estuviste negando por meses antes de la elección, pero ese es Biden. Entonces, Exactamente, ese es Biden, por eso va a ser defendido. claro. Pero si es Trump, entonces va a ser atacado y va a ser Es condenado. que la conferencista de prensa de la Casa Blanca dijo, todas las familias americanas tienen la libertad para hacer negocios como quieran. Hablando de la familia Biden, que tiene más de 15 afiliaciones con empresas chinas. Ujú. Exacto. Y para mí es muy notable lo que dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y lo voy a citar. Él dice, piensen lo que quieran sobre el expresidente Trump y las razones por las que está siendo acusado. Pero imagínense si esto sucediera en cualquier otro país, donde un gobierno arrestara al principal candidato de la oposición. La capacidad de los Estados Unidos de utilizar la, entre comillas, democracia como política exterior se ha ido. Uh-huh. Y es muy sorprendente lo que él está apuntando aquí, porque él está apuntando literalmente que el candidato de turno, Biden, está persiguiendo a la oposición que él tiene, que es Trump, por Sí. medio de este procurador general y este caso que no tiene ni pies ni cabeza. No tienen ni pies ni cabeza, como tú dices, y son cargos ridículos. Al final del día, solamente les gana tiempo. Eso es todo. Gana otro titular en las noticias para que no pensemos en cómo nuestra economía se está yendo al sur, cómo tenemos problemas con Ucrania, como todo es un desastre. Entonces, otro titular. Así es. Y es triste porque el público americano es mucho más que eso, Y que consumidores de tendencias. Además es una guerra mediática, diría yo, porque lo que quieren es que por medio de los medios de comunicación las personas sean confundidas y entonces, bueno, yo no voy a votar por Trump porque él puede ser un criminal. Sí. Cuando en realidad esto solamente es una campaña, un teatro mediático, más que algo de justicia. Sí es. Sin embargo, es bueno traer a colación en este momento lo que dice la palabra de Dios. Y es que estemos de acuerdo o no con Trump, con el caso, con el procurador general, con Biden, con todos. La palabra nos dice que oremos por aquellos que están en posiciones de autoridad, por los líderes de las naciones en donde vivimos, para que vivamos quieta y reposadamente. Y esto es muy importante, porque nosotros no es si estamos de acuerdo o no que tenemos que orar por ellos. Pablo estaba hablando de esto cuando quien estaba sobre él, su gobernante, era el emperador romano, el César, un hombre promiscuo, idólatra y violento y sanguinario. Y sin embargo él dice, oremos por los que están en autoridad. Amén. Entonces no importa si estamos de acuerdo o no con los que están en autoridad. Dios nos manda a que oremos por ellos. Y luego Pablo dice, ¿por qué? Porque él dice, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Sí, incluso los corruptos. Uh-huh. Sí, incluso los adúlteros, los idólatras, los sanguinarios y violentos que están haciendo injusticia. Sí, incluso ellos. Dios quiere que procedan al arrepentimiento. Así es la bondad de Dios. Y nuestra tarea es orar por ellos para que ellos gobiernen con la sabiduría del cielo. Porque parece que hay muchos problemas en el mundo y sobre todo en la política estadounidense. Pero en verdad el problema se resume en uno solo. Y es que están ignorando las palabras de George Washington, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, cuando dijo que solamente es posible gobernar con Dios y con la Biblia. O, para citarlo textualmente, él dijo, es imposible
gobernar sin Dios y sin la Biblia. Así que nuestra tarea es orar para que nuestros gobernantes gobiernen con la sabiduría que se encuentra en Dios y en su palabra.